Bienvenidos, queridos televidentes, buenas noches. En esta emisión de su programa Vamos a Descubrir, un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN, Canal 10. Para todos ustedes hemos preparado unos segmentos bastante interesantes, así que les pedimos que se queden con nosotros durante todo nuestro programa. En ese segmento de Física Interactiva estaremos comentando sobre un fenómeno, un acontecimiento que estuvo haciéndose viral hace un par de días y semanas. Así que estamos hablando del agujero negro. Para ello, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Merly Domínguez, que va a estar comentándonos sobre la formación del mismo. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa. Pues sí, hoy vamos a hablar de agujeros negros. El agujero negro, la verdad es que es algo que nosotros hemos estado, muchos de los televidentes leyeron y estuvieron en redes sociales como siguiendo este acontecimiento. La verdad es que nos gustaría que usted nos conceptualizara qué es un agujero negro. Pues realmente son los entes más interesantes e intrigantes que hay en el espacio. Y son tan intrigantes porque realmente consisten en puntos tan pequeños pero exageradamente masivos, que se dice teóricamente y experimentalmente que estos agujeros logran absorber materia, energía, incluso información, y cuando entra en ellos no vuelven a salir. Entonces, básicamente, puntos exageradamente masivos en el universo. Bien, y es que uno de los físicos bastante reconocidos por todas sus leyes que hizo y por muchos principios fue Albert Einstein, y él en algún momento tuvo que haber predicho alguno de estos acontecimientos. La verdad que en 1915 él propone, dentro de sus 4 artículos que lo llevaron a ser bastante reconocido, él propone la teoría general de relatividad, y dentro de ellas, pues básicamente sus postulados llegan al punto en confirmar teóricamente, ¿verdad? La existencia de un agujero negro. Lo primero que él propone es que básicamente el espacio y tiempo se unifica, de tal forma que realmente la masa le dice a la materia la masa le dice al espacio cómo ondularse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Entonces, así, por ejemplo, un cuerpo exageradamente masivo logra deformar el espacio curvándolo. Por eso es que nosotros vemos cómo podemos presenciar que los planetas giran alrededor del Sol. Ahí, por ejemplo, hay una imagen, el video que estamos viendo, también menciona sobre la luz. La luz siempre sigue una trayectoria lineal, pero los cuerpos masivos como el Sol, por ejemplo, logra hacer que la luz, o las estrellas, mejor dicho, se curve cuando esa luz va pasando exactamente por ese cuerpo, porque son exageradamente masivos que logran curvar el espacio, y la luz que se está propagándose por un espacio curvo. Por lo tanto, se logra visualizar que esa luz realmente no se propaga en línea recta, sino siguiendo la curva del espacio. Y es interesante, como lo menciona usted, que él lo predijo antes, como más de 100 años. 1915, sí, 1915, de hecho. ya hay más de 100 años. ¿Cómo es posible que uno de estos objetos se pueda comprimir tanto? Pues realmente nos vamos a ir, para comprenderlo tenemos que hablar de estrellas, ¿verdad? Nuestro Sol es una estrella. Y para que un objeto de estos se curve, imaginémonos una estrella 25 veces más grande que la de nuestro Sol. ¿Qué es lo que está pasando realmente cuando una estrella se logra convertir en un agujero negro? Pues resulta que cuando algo es exageradamente un Sol, por ejemplo una estrella 25 veces más grande que el nuestro, las fuerzas gravitacionales hacen que se comprima, pero la masa que tiene, los gases, pues las fuerzas atómicas hacen que esas masas tiendan a expulsarla de él, pero como las fuerzas gravitacionales lo están comprimiendo, entonces se mantiene en un tamaño estable. Ahora, cuando van pasando miles de millones de años, esta masa se va consumiendo, el combustible de la estrella se va consumiendo, de tal forma que llega un punto en que colapsa, y es ahí donde se convierten en supernovas. Y estas supernovas logran convertirse en agujeros negros. Entonces, realmente, por ejemplo, vemos en imagen
que no solo Albert Einstein habló referente a los agujeros negros, también Carl Schwarzschild, él dentro del desarrollo de las ecuaciones de campo de Albert Einstein logra determinar que la masa por decirlo así, del planeta al cual se quiere salir, o la estrella, por ejemplo, para poder salir de ese planeta o estrella se necesita tener una velocidad mínima para poder estar en el espacio. Por ejemplo, de nuestro planeta Tierra es 11.2 kilómetros por segundo. Si se alcanza esa velocidad, si un cohete la alcanza, entonces logrará salir del planeta Tierra. De lo contrario, quedará en la atmósfera y la misma fuerza gravitacional lo va a atraer y no va a dejar que salga. Ahora, pasa que cuando, por ejemplo, en una estrella o cuerpos estelares son mucho más pequeños, se necesita una fuerza gravitacional, una velocidad de escape mucho mayor. Y cuando son mucho más masivos, también necesitan una velocidad de escape mucho mayor. Es así como estos agujeros negros teóricamente son puntos tan pequeños pero exageradamente masivos que necesitan, según las demostraciones, se necesita alcanzar velocidades parecidas a la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, por eso se dice que ni la luz puede escapar de un agujero negro. Sí, bueno, y es que el proceso que usted nos acaba de comentar de la compresión en sí de estos agujeros negros, entonces surge una cuestión de conocer si realmente estos agujeros negros pueden llegar a tener el mismo tamaño. Fíjese que resulta que, bueno, antes, según demostraciones, pues básicamente en forma teórica, se pensaba y que no podían tener todos el mismo tamaño, que tendrían que haber diferentes dimensiones. Pues en el 2017 se logra comprobar, gracias a las primeras ondas gravitacionales que se lograron, bueno, fueron publicadas en el 2017, aunque meses atrás ya se habían detectado algunas. Pero en el 2017 todos los artículos publicados mencionan que gracias a las señales gravitacionales se han detectado agujeros negros 20 veces mayor, por ejemplo, de tamaño 20 veces mayor que nuestro Sol, hasta 50 veces mayor que la de nuestro Sol, o sea, 50 veces el tamaño de nuestro Sol. Y resulta que, por ejemplo, si nos vamos y vemos dentro de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, vamos a encontrar realmente un agujero negro, el cual se llama Sagitario Estrella. Y tiene 4 millones de veces el tamaño de nuestro Sol. O sea que sí, los agujeros negros no tienen todos un tamaño en específico. Y hay unos que son considerados como, por ejemplo, el que se encuentra, el Sagitario A Estrella, el que se encuentra en nuestra galaxia, es considerado como un agujero supermasivo. Entonces, hay diferentes rangos. Tiene diferentes rangos y me imagino yo que de acuerdo a esos rangos también tienen que haber algunos agujeros negros que tengan características similares o algo que los diferencie entre ellos. Pues de hecho, en la gran mayoría de los agujeros negros, el agujero negro se llama así porque de hecho no son visibles. Lo que es visible son los eventos que ocurren alrededor de él. Y de hecho hay algo que se llama horizonte de eventos. Si vemos en pantalla, todo lo que vemos en la parte rojiza son gases que el agujero negro está absorbiendo. Y esa fricción que hay entre los gases, entre las partículas, logra hacer que se eleven las temperaturas exageradamente altas y se produzcan eventos parecidos a lo que ocurre en nuestro interior del planeta, que se forman campos magnéticos alrededor. Y esos campos magnéticos permiten que parte de esos gases se liberen en forma de rayos. A eso le llaman jets. Entonces realmente son partículas que están cargadas y considerado plasma. Gracias a uno de esos jets que se logró visualizar en nuestro planeta por medio del telescopio Hubble, es que se logró confirmar la existencia de agujeros negros. Entonces, realmente estas son características muy específicas de los agujeros negros. Y otra de las características es que en su centro tienen una singularidad. Esa singularidad lo que es realmente que es un punto exageradamente masivo, pero con un volumen casi cero.
Y al haber esto, lo que ocurre es que ese campo, este punto logra ondular tanto el espacio que logra crear lo que peculiarmente se conocen como agujeros de gusano, los cuales permiten, teóricamente, ¿verdad? Hablando, los cuales permiten que se pudiese transportar o tener comunicación de una parte del espacio con otro. Bueno, y es que este fenómeno físico, se podría decir, ¿verdad? Está bastante interesante, tanto que vamos a preparar otro segmento para poder seguir platicando sobre este tema, ¿verdad? Claro que sí, en el próximo vamos a hablar no solo en forma teórica, sino de la primer fotografía que se ha logrado captar de un agujero negro. Sí, entonces, bueno, le invitamos a nuestros queridos televidentes que tengan esa cita con nosotros la próxima semana también para que se pueda ver la continuación de este segmento. Por los momentos, le agradecemos mucho, licenciada Merly. Gracias a usted, Naomi, y gracias a todos que nos acompañan. Perfecto, ya volvemos después de una pausa comercial. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos platicando sobre un tema muy importante para todos nosotros, como es la química, la composición química de los repelentes. Este producto que nosotros lo utilizamos precisamente para evitar muchas picaduras de algunos insectos en algunos lugares donde nosotros estamos. Para ello le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, televidente. Buenas noches, Naomi. Gracias por la oportunidad que nos están dando de nuevo en este segmento. Y sí, hoy vamos a hablar de algo como que de actualidad, porque si vemos la época está bastante rara, ¿no? Entre lluvioso, calor, pero se están generando muchos vectores y en este caso pues vamos a hablar de repelentes y cómo podemos evitarlos o por lo menos prevenir picaduras de estos insectos. Bien, y es que la verdad es bastante importante, como usted lo menciona, que nosotros conozcamos la composición química de estos productos porque precisamente es algo que lo estamos utilizando bastante seguido, bastante cotidiano. ¿Qué es un repelente? Bueno, es una sustancia química natural o sintética que nos va a ayudar, como dice la palabra, a evitar, ¿no? A prevenir que el insecto pueda llegar a picarnos. Entonces, más que todo son sustancias químicas que se aplican ya sea en piel, que están también a nivel de aerosol o que también se pueden inhalar o que simplemente se pueden aplicar al ambiente para poder evitar que el insecto pueda trepar y nos pueda picar, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, fuera un zancudo, que casi nosotros pues tenemos ese tipo de problemas, el repelente va a evitar que el insecto entonces trepe y nos pueda afectar. Bien, y para que este producto haga su función, tiene que haber una composición química para que esto reaccione. ¿Cuál sería la composición química de este producto? Hay muchas composiciones químicas, es una variedad, pero la verdad es que los compuestos químicos de estos productos dependen si son compuestos naturales o sintéticos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de sintéticos se reconoce muchísimo, por ejemplo, el famoso DIT, que es un producto que se ha fabricado en un laboratorio que ayuda a repeler y que es básicamente un NN-dietil metatotoalamida. Es un compuesto bastante tóxico, no se debería de aplicar en niños, por ejemplo, vamos a hablar un poco más de eso en cuestiones de cuidado, pero también podrían estar aquí dentro de estos compuestos las famosas picaridinas y uno que tiene un nombre comercial bastante raro que es el IR3535 que van a ayudar entonces a evitar que los insectos lleguen al cuerpo. También dentro de los naturales sí podemos tener esencias, bastantes esencias, por ejemplo las esencias de citronelol, las esencias de geraniol, que son naturales, pero que no porque sean naturales no pueden llegar a producir un efecto secundario. Ahí podemos tener también aceites de lavanda y unos muy conocidos que son las piretrinas, que las piretrinas, aunque sean naturales, son bastante peligrosas, bastante tóxicas y aunque obviamente tienen un buen efecto sobre el insecto, también podrían llegar a producir un efecto negativo en los seres vivos, en los seres humanos, ¿verdad? Que nosotros cuando lo aplicamos. Y es que eso de la toxicidad, como usted lo menciona, es bastante importante de conocerlo, porque también así nosotros podemos determinar cómo es la actuación de
de este producto, de este repelente, ante los insectos. Sí. Entonces, ¿cómo es que esto actúan? Sí. Depende, porque si nosotros nos fijamos, hay diferentes formas de aplicar el insecticida, ¿no? El repelente. Hay repelentes que son tópicos, hay repelentes que son para inhalar, hay repelentes que simplemente uno los coloca en el ambiente y obviamente el insecto va a no llegar. Realmente el insecto siempre va a percibir nuestro olor corporal y casi todos por medio de sus antenas. O sea, son como receptores que son sumamente sensibles a los olores. El hecho de tener el repelente obviamente evita que el insecto llegue porque como que inactiva, ¿no?, estos receptores del olor humano y entonces el insecto no nos percibe. Pero eso solo funciona si el insecto está bastante cerca del ser vivo, ¿no?, del ser humano. También depende porque hay, por ejemplo, estas famosos repelentes que son puestos en pastillas como papel, que son conectados en luz eléctrica. Esos realmente lo que hacen es cuando uno conecta a la máquina, empiezan a liberar el insecticida o el piretroide, casi siempre, lo empiezan a liberar al ambiente y entonces el insecto percibe el olor y obviamente entonces sus receptores no nos identifican. Entonces depende de cómo es que nosotros apliquemos o del tipo de formulado del insecticida o del repelente que nosotros estemos utilizando. Si lo colocamos en piel, obviamente entonces nuestra piel va a estar protegida, pero por ejemplo en el caso de piretroides eso es totalmente prohibido porque son fácilmente absorbidos por piel y pueden llegar a producir una afectación a nivel de lo que es el sistema nervioso del ser de nosotros que estamos utilizando el repelente. Entonces depende cómo es que nosotros utilicemos el repelente o la forma como lo hemos comprado, pero importante que, por ejemplo, lo que hace al final es afectar el receptor del insecto para poder percibir nuestro olor corporal y que no se acerque. Algo interesante que estábamos leyendo es que, por ejemplo, es muy famoso, reconocido, que a los niños se les da complejo B porque se dice que el olor evita que el insecto llegue, ¿no? Pero eso pues realmente no está comprobado. Si lo queremos seguir haciendo está bien, lo único que tenemos que tener mucho cuidado por no sobredosificar a un niño, porque el olor obviamente se percibe y el insecto supuestamente no le gusta llegar. Y también las pulseras que tienen insecticida casi nunca tienen una efectividad muy buena. Entonces, ese tipo de compuestos habría que tener, tal vez, no solamente tener la pulsera, sino que también aplicar algo tópico que no tenga piretroides y que pueda ayudar a que el insecto no llegue. Sí, y ya usted estuvo comentando sobre si son dañinos, pero realmente nos gustaría que usted nos compartiera un poco más sobre qué tan dañino podrían llegar a ser estos productos para repeler insectos. Bueno, recordemos que son productos químicos naturales, sintéticos, pero por ejemplo lo que hablábamos de los naturales, lo que son algunos aceites esenciales pueden llegar a producir irritación en ojos y piel. Imagínense un bebé que le estamos aplicando un compuesto químico en piel y que obviamente va a ser absorbido y va a llegar a su sistema circulatorio rápidamente y entonces va a producir un efecto tal vez más tóxico o va a ser acumulable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por ahí la EPA, que protege ambientalmente el uso de estos compuestos químicos, nos previene y nos dice los compuestos químicos a nivel de repelentes e insecticidas, que son obviamente estos, los que estamos hablando, no deberían de aplicarse en niños menores de 2 años o tener muchísimo cuidado de aplicar algo tópico en niños entre 6 y 2 años. También depende del formulado que nosotros estemos utilizando. Hay formulados específicos para niños pequeños que obviamente las concentraciones son menores o los compuestos químicos no son tan dañinos, pero hay que tener mucho cuidado porque ya depende de cada persona, ¿no? Cada persona posiblemente es vulnerable o más sensible a ciertos aceites esenciales, aunque sean de tipo natural. La EPA también dice las poblaciones vulnerables van a ser siempre niños, mujeres embarazadas, ¿verdad? Donde el uso de estos compuestos, ya sea sintéticos o naturales, debería de ser muy controlado, muy cuidadoso. Es más, niños menores de 2 años no lo deberíamos de usar. También son compuestos que con las lavadas y con el baño se van a eliminar de piel. Entonces habría que, una vez que la persona ha utilizado el producto, no dejarlo en la noche, ¿no? Sino que hacer una limpieza, un baño, ¿verdad? En los bebés principalmente, y la ropa obviamente eliminarla. Hay formulados de repelentes que se aplican en la ropa, que se rocían. Hay que tener cuidado.
la acción del repelente obviamente no va a ser durante todo el día, pero mejor prevenir, lavar la prenda, obviamente con agua y jabón, y eliminar el producto en la mayor proporción posible, porque sí podría llegar a producir una toxicidad dependiendo de la persona, de la edad, de obviamente estos rasgos que hablábamos, ¿no? de si son embarazadas o estas condiciones especiales si son embarazadas, para evitar cualquier tipo de toxicidad. Bien, y bueno, con esta información entonces le agradecemos a usted por lo que nos estuvo compartiendo en este segmento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. Sí, bueno, con ustedes, queridos televidentes, comentarles que como Departamento de Ciencias Naturales estamos preparando el primer congreso de Ciencias Naturales, así que a todos ustedes que están interesados en ello, les invitamos que puedan visitar nuestra página oficial en Facebook. Ahí estaremos dando la mayor información. Los días son 7 y 8 de junio. Estaremos haciendo una parte en Tegucigalpa y otra parte en Panacam. Así que vamos a estar en camping y vamos a tener muchas actividades de campo, laboratorios y diferentes actividades en la naturaleza. Así que les invito a que puedan estar pendientes de cualquier información si son ustedes los interesados. Enseguida regresamos. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En ese segmento de Así es la Vida estaremos platicando sobre la domesticación, por qué algunos animales no pueden ser domesticados. Y es que a muchos de nosotros que nos gustan los animales nos encantaría tener diferentes especies de animales en nuestra casa y pues poderlos domesticar y tenerlos ahí sin ningún problema o sin ningún peligro o riesgo. Pero bueno, para ello vamos a darle la más cordial bienvenida al magíster Javier García para que él pueda comentarnos sobre esto. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Naomi. Muy buenas noches a todos en casa, a todas las que están pendientes de esto. Y sí, en realidad hablar de la domesticación como un proceso que está también relacionado con muchísimos factores sociales y hasta económicos de nuestras civilizaciones modernas. Dependemos de la leche, dependemos de los huevos, dependemos de la carne. Y hace muchísimo tiempo dejamos de obtenerlo de animales que corrían salvajes por sus hábitats naturales, que había que hacer armas, que había que hacer organizaciones sociales dentro de pequeños grupos para hacer posible que ese fuera nuestro medio de vida. Entonces, desde que empezamos a tenerlos cerca, desde que empezamos a tenerlos al alcance, las civilizaciones empezaron a tomar ciertos rumbos históricos y ciertos rumbos que han determinado para dónde están en este momento diferentes sociedades a nivel mundial. Entonces, sin duda que la domesticación ha tenido un papel importantísimo en esto. Ahora, en estas sociedades modernas, hay muchísima tela que cortar y lo hemos discutido en algunos programas sobre cuán necesaria es la carne en la dieta humana, sobre el trato ético de los animales, sobre el trato ético de las mascotas, sobre la vida silvestre mantenida como mascota. Entonces, se ha dicho mucho al respecto, pero sin duda que la domesticación como un proceso ha tenido un peso importantísimo en la construcción de la modernidad que hoy tenemos y de la forma en que están configuradas las sociedades. Entonces, sin duda es un proceso biológico que vale la pena tocar. Sí, bueno, es que como la domesticación como proceso, que usted ya lo estuvo definiendo, es bastante interesante y como le digo yo, hay bastantes personas que podrían decir que sería muy agradable tener algún otro animal en su casa, pero nosotros tomamos en cuenta animales domésticos como perros, gatos, de repente los pájaros, tortugas, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué algunos otros animales se vuelven un poco más tediosos de domesticarlos? ¿Cuáles son esos aspectos de repente que difieren de algunos otros que sí se pueden domesticar? Sí, hay una serie de factores bien definidos y de hecho de eso vamos a centrar hoy esta conversación. Como bien lo dice usted, los perros, los gatos son los típicos animales domésticos que ahora son parte de nosotros y no siempre lo fueron. Esto ocurrió hace como, según cálculos de la antropología, de la geología incluso, de la biología, de la selección natural, de muchísimas disciplinas, se ha llegado a un consenso de que aproximadamente hace 15.000 años el lobo gris se dio origen a lo que ahora es el perro doméstico, desde dos orígenes simultáneos de alguna manera. Entonces, en alguna región del mundo y en otra región del mundo empezó
a tener más contacto con este lobo gris, que por supuesto es salvaje y fiero y silvestre, y dio origen, como vemos ahora mismo en el video, y ese era el lobo gris, a que el paso del tiempo y a la selección artificial que le llamamos, diera lugar a lo que es un perro ahora común, que tiene muchísimas variantes. Si nosotros vemos un chihuahua, o vemos un pastor alemán, o vemos un pastor escocés, o cualquiera, que son totalmente diferentes entre sí, todos son una misma especie. Entonces estamos hablando del perro, del Canis lupus familiares, que viene del Canis lupus, viene de este lobo gris, donde mezclar animales con características particulares, y luego esas especies con otras especies para lograr esa mezcla que hemos querido hacer los humanos y que la hemos estado haciendo hace muchos años, es lo que dio lugar al perro doméstico, que ahora nos da compañía, que ahora sirve para guiar personas invidentes, que sirve para dar seguridad, para muchísimas cosas a partir de este proceso de domesticación. El gato también, el gato es, si el gato nosotros lo notamos un poquito más indescifrable y un poquito más salvaje y un poquito más errático y con un montón de conductas bien extrañas en realidad, eso es también porque fue domesticado hace mucho tiempo, hace mucho menos tiempo que el perro, unos cuantos miles de años después que el perro. Entonces todavía muestra algunos rasgos de salvajismo, ¿verdad? Pero lo que tenemos ahora mismo en pantalla es ya en respuesta directa a lo que usted estaba consultando antes, de que por qué algunos se pueden y por qué otros no. Hay ciertos requisitos, y lo que ese perro está mostrando ahí, ese perro aguacatero que le decimos nosotros, es una de las principales prerequisitos que se tienen que tener para que un animal sea domesticable, y es que él no puede ser contumerioso con la comida. O sea, si va a vivir cerca de humanos, tiene que estar preparado para comer los alimentos que los humanos tenemos disponibles, o que nuestros entornos dejan disponible, como en este caso, ese perro están comiendo basura, lo que para nosotros es basura. Y ahí se están dando pues su festín, ¿verdad? Algunos perros dependen casi exclusivamente de eso y de la caridad de alguna persona. Pero un animal que comiera, por ejemplo, solo bambú, como el oso panda, entonces por supuesto que no tendría ninguna posibilidad de supervivencia en un entorno donde no existiera ese recurso, ¿sí? Entonces esa es una de las características, una de las principales características. La otra tiene que ver con ese animalito que tenemos en pantalla, que es un elefante bebé, y la característica que es necesaria, aparte de que no haya mucho contumerio con la comida, como dijimos antes, es que los animales lleguen a la adultez en un plazo relativamente corto, proporcionalmente a la vida humana. Porque miren, nosotros siempre que hemos hecho esto de la domesticación ha sido por una razón de beneficio para nosotros, los humanos. O sea, nosotros así funcionamos como humanos. Entonces, cuando hemos domesticado palomas, era porque daban carne, era porque era un símbolo de estatus, era porque mandaban mensajes, era por cosas de ese tipo. Cuando domesticamos ganado es porque nos dan leche, es porque nos dan carne, etc. Entonces necesitamos como humanos que eso sea rentable. Eso así funciona, es la lógica del consumo humano. Sí. Y entonces un animal que, como los elefantes, tienen que pasar décadas para que alcance su tamaño adulto, es una inversión que el humano no está dispuesto a hacer. O sea, no le sale rentable y entonces no se puede masificar. Por supuesto, usted va a escuchar de alguna persona excéntrica que tiene mucho dinero y tiene mucha peculiaridad en su modo de vida y que va a tener una crianza de elefante o de rinoceronte o de cebras. Y se da. Pero no es algo que se vaya a popularizar, como el caso del perro, como el caso del gato, como la gallina, como el chancho, que sí, que ya son parte de nuestra vida, sí, y de nuestra industria, de nuestro sistema agropecuario y todo. Entonces esa es la segunda característica, que coman de todo y que lleguen en un plazo razonable a su tamaño humano. Lo otro es que, como lo estamos viendo con esta imagen de apoyo, acá con este video de apoyo, es que los animales deben estar dispuestos o deben tener la capacidad de reproducirse en cautiverio. Porque claro, los animales domésticos están en cautiverio. Las vacas no están libres, ni las gallinas, ni todos estos animales que hemos estado hablando de ejemplo, sino que están en un espacio confinado. Sí. Entonces, si no se pueden reproducir en un espacio confinado, por supuesto, hasta ahí llegó la descendencia y hasta ahí llegó el intento de domesticación. Entonces, lo que tenemos ahí en pantalla son las chitas, de los animales más veloces sobre la naturaleza. El primero es el halcón peregrino, que vuela hasta 300 kilómetros por hora. Estas corren rapidísimo, pero no se han podido domesticar ni se han podido popularizar, digamos, en zoológicos, porque ellas tienen un ritual de apareamiento súper específico. Por ejemplo, ahí
Eso no es tan habitual. Eso se encontró que estaba pasando, que estaban entre 4 machos atacando a una hembra que le notaron que ya estaba fértil. Entonces la atacan como para mostrar dominancia, para forzar un poco El proceso. Correcto, el proceso de reproducción. Pero por lo general igual, ellas recorren grandes distancias, ellas son rápidas, ellas muestran su aptitud en espacios que deben ser grandes, que deben ser, que les debe permitir esa conducta que muestra esa dominancia. Entonces no todos los animales se pueden reproducir en cautiverio, entonces no todos los animales se pueden domesticar. Y esta es otra, esos es el bisonte americano, se le llama. Son agresivísimos, como usted lo puede ver en pantalla, o sea, ellos se pegan unos cabezazos que le aseguro que tienen una potencia extrema. Y ellos están ahí en su hábitat natural, o sea, no es como animales que se vuelven agresivos por el cautiverio, que se vuelven agresivos por factores externos, por el estrés al que se les someten. No, ahí están en su hábitat natural y están pegándose cabezazo tras cabezazo, y levantando aquella polvareda. Y entonces eso es otra característica, que así como el no ser contumeriosos con la comida, así como el poderse reproducir en cautiverio, así como las que hemos estado comentando antes, está el tema de que que sean naturalmente mansos, o sea, que no sean agresivos por naturaleza. Entonces este no es el caso naturalmente, entonces no se ha podido tener, imagínense la carne que podría salir de un animal como ese, y que seguramente la hay, y que seguramente en alguna escala se maneja, pero por supuesto ellos, con esa agresividad, hay pocas personas con la capacidad de quererlos domar, ¿verdad? Sí, y es que estos aspectos que usted nos comenta de por qué tienen que tener estos requisitos para la domesticación son bastante amplios. Usted nos mencionaba ya de la docilidad, de la reproducción. También podría ser el tema de la jerarquía social, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y lo de alcanzar la madurez rápido también, que era importante. La jerarquía social es importante, porque los animales deben tener un animal que reconozcan como líder para eventualmente poder considerar al humano líder a la hora que lo está queriendo domesticar. Entonces hay animales que son anárquicos. Sí. Ellos no tienen un orden de ninguna naturaleza. Y entonces, por supuesto, es más difícil domesticarlos. Ese es un factor importantísimo. Y otro es este que vemos ahora mismo en pantalla. Los animales no deben tener el instinto natural de escapar, de huir, de ponerse estresados, locos, y saltar y escapar, como lo haría un venado, por ejemplo, que por eso ha sido súper difícil a pesar de que es buena carne y todo. Pero la carne de venado es porque alguien fue a cazarlo a su hábitat natural, no es porque alguien tenga una finca, una granja de venados, porque no se han prestado para eso, por eso. Estas sí escapan, las ovejitas, y han sido hace miles de años un animal doméstico de mucha utilidad económica para el humano. Lo que pasa es que ellas escapan en manada, entonces se pueden arrear. Entonces eso es lo que es sumamente diferente, tener un animalito que escapa, pero que escapa en grupos, y que entonces usted puede tener un perro que las ande arreando, o una persona que las ande arreando, y tenerlas bajo control, que uno que lo que va a hacer es escaparse al primer susto, ¿verdad? Sí. Y saltarse una cerca y no lo volvió a ver. Entonces son características, esas son como las principales características que debe cumplir un animal para considerar ser domesticado. Domesticado, y bueno, si bien es cierto, ya usted estuvo enumerándonos estas características de la domesticación, y ya nosotros podríamos identificar algunos animales que definitivamente no podríamos domesticarlos. ¿Cuáles serían estos animales que no se han podido domesticar, que de repente se ha tratado y que por esas características que usted mencionaba ya definitivamente no se pueden? Sí, hay muchísimas. Vamos a dar algunos ejemplos de especies que habría sido útil poder domesticar, pero que se ha probado y ha sido imposible, justamente por lo que dice usted, por las características que tienen, que no cumplen los prerequisitos que acabamos de comentar. Uno es el tiburón blanco. Ese ni siquiera para zoológicos, que sería una especie bien llamativa para las personas que gustan de eso, de ver animales en esas condiciones, pero es demasiado agresivo por naturaleza. Entonces cuando él muere, en todos los intentos que ha habido de tenerlo en un acuario, en un zoológico, ha vivido por mucho 16 días. Y si no, él muere por varias razones. En primer lugar, ocupa mucha agua para poder respirar, muchas corrientes de agua porque tiene un sistema súper complejo, entonces ocupa muchísimo metabolizar mucha materia y por ende respirar con una tasa muy efectiva. Aparte, él es cazador, entonces es difícil para los acuarios darle presas vivas para que él las mate y toda la cosa. Y es sumamente agresivo, entonces él pega la cabeza contra el vidrio
y en la mayoría de los casos han hasta muerto por estar continuamente golpeando el vidrio porque no son naturalmente mansos como una de las características que habíamos dicho. Ese es otro, el coyote. Por muy parecido al perro que sea, ya dijimos, el perro salió de Otto, salió del lobo gris, pero este que por cierto lleva una pizza en la boca por algún motivo desconocido para nosotros. Pero este animalito naturalmente escapa, evita al hombre, al humano, a la mujer, a todos. Entonces, el detalle es que se ha logrado domesticar, pero con trampa, porque lo que se ha hecho es que se le ha puesto una perra para que se reproduzca con él y entonces dar una cría que nace un poquito más mansa. Pero no es un perro, no es un coyote real, sino que es un híbrido. Entonces tiene características que no se prestan para ello. No gusta la compañía del humano. Y por último, el mapache que queremos comentar hoy, él sería muy útil porque él es súper diestro abriendo cosas, buscando escapatorias, buscando salidas. Entonces, para llevar, por ejemplo, personas invidentes, sería un éxito. Lo que pasa es que es indomable. Sí. Para empezar, es agresivo y aparte, él tiene la misma distribución de nuestras manos, y entonces él abre cosas, desenrosca, destapa, saca. Entonces es un escapista de primer nivel. En Canadá hubo grandes problemas porque ya tienen botes de basura y ellos encontraron la manera para abrirlo y sacar la basura. Invirtieron millones de dólares en hacer un cierre especial que a las 2 semanas ya lo tenían hackeado. Entonces sabían cómo hacerlo. Entonces, por supuesto, es difícil tenerlo en un cautiverio para, con el paso del tiempo y la paciencia, domesticarlo si es un escapista de primer nivel. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Javier García, por esta agradable información que nos ha comentado. Pues ya sabemos entonces por qué solamente son estas especies de animales que nosotros podemos domesticar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, queridos televidentes. Les invito a que se queden con nosotros. Enseguida regresamos. Buenas noches, bienvenidos una vez más a su segmento ¿Es mito o es ciencia? Feliz de estar con ustedes. Me acompaña mi compañera Fabiola. Hola, ¿cómo estás, Fabi? Encantada de estar aquí una noche más con ustedes, queridos televidentes, y contigo, claro, Graciela, y aprendiendo siempre de qué nos dice la ciencia y descubriendo cuáles son los ¿Cuál mitos. es la verdad? Si es un mito o es una ciencia. Estamos para aclarar cada una de sus dudas y déjame decirte, Fabi, que traigo algo muy interesante, específicamente para nosotras las mujeres, y es para aquellas mujeres que padecen o padecemos de los dolores menstruales. ¿Qué te parece? Ay, pues fíjate que eso es algo que a todas nos ha pasado y hay algunas personas, algunas mujeres, ¿verdad?, que regularmente sabemos, ¿verdad?, de que mensualmente tenemos este problema. Entonces, en realidad, ¿qué nos dice la ciencia acerca de estas cosas? Pues te voy a decir, Fabi, que específicamente vengo a hablar sobre los problemas premenstruales. Y uno de ellos son los cólicos que nos pegan o los dolores en los vientres. Entonces, ¿cuál es el mito? ¿Qué es lo que nos han dicho nuestras madres o nuestras abuelas? Que si nos da dolor podemos ponernos paños calientes en nuestro cuerpo o en nuestro vientre, y esa es la pregunta. ¿Esto es un mito o es una ciencia? Y pues lo que realmente nos dice la ciencia es que el calor sí ayuda a aliviar el dolor, y es que el calor actúa sobre el umbral de dolor. Entonces, este hace que el dolor se reduzca y sea menor. Entonces, ¿qué es lo recomendable en hacer? Ponerse paños de agua caliente, o incluso hay mujeres que utilizan papel periódico y lo mojan y lo colocan entre su vientre y la ropa, pero esto lo hacían específicamente muchísimo antes, pero ahora es una técnica bastante usada. Aparte de eso, si uno no quiere estar utilizando paños, no quiere andar poniéndose eso, simplemente llegar después de una jornada de estudio, después de una jornada de trabajo, con ese dolor es recomendable darse un baño con agua tibia, porque esto ayuda, aparte que esto relaja todos los sentidos y relaja el dolor del vientre. Entonces, esto sí nos ayuda realmente a las mujeres si padecemos de este tipo de dolor. Entonces, esto sí es recomendable. Fabi, dime, ¿tú has utilizado alguno de estos métodos? Pues fíjate, Graciela, que ahorita que estabas diciendo esta es lo que la ciencia realmente dice.
Pues sí, me acuerdo, ¿verdad? Que cuando estaba adolescente, pues padecía bastante de estas dolencias y nuestras abuelas por lo general nos dicen, ¿verdad? Porque nos colocamos el paño caliente en nuestro vientre y sí, realmente mejoraba, ¿verdad? Y como tú dijiste, por lo de los cólicos, ¿verdad? Sí, y realmente funciona porque esto sirve como una relajación, o sea, sentir esto en tu cuerpo y específicamente donde te duele, que es el vientre, entonces esto sí te ayuda y te relaja y ayuda a tu sistema nervioso. Entonces, sí es recomendado por la ciencia. Exacto. Y fíjate, Graciela, que ya que estamos hablando un poco de los problemas que tenemos como personas, también en uno de los mitos que nos llama mucho la atención es una relación que hay, ¿verdad? Muy común, que dicen que si en realidad los animales tienen características, ¿verdad? O formas de actuar como nosotros los humanos. Y para eso viene el siguiente mito, que en realidad nuestro mito es si los elefantes guardan luto. ¿Qué crees tú, Graciela? Uy, pues la verdad, no sé si guardan luto, pero sé que los animales tienen cierto tipo de sentimientos o conocen, o sea, se conocen entre ellos, entonces tienen ese afecto. Pero guardar luto, me gustaría saberlo, Fabi. Pues, ¿qué nos dice la ciencia realmente con esta frase? Si guardan realmente luto los elefantes. Pues, tras varios estudios que zoólogos han hecho, lo que la ciencia y estas investigaciones nos demuestran es de que los elefantes pues son unos mamíferos muy sentimentales, ¿verdad? Y tienden a reconocer cuando hay fósiles, ¿verdad? O restos de otros elefantes, y ellos reconocen sus huesos de que son de un elefante. Entonces ellos se quedan un tiempo ahí como guardando luto. Por eso es que se ha sacado el mito de que sí lo hacen, pero en realidad es que ellos pues reconocen lo que son los restos fósiles y también se tardan unos días pues al estar al par del cadáver del otro elefante. Entonces es algo más como un ritual que ellos tienen, ¿verdad? Estos elefantes. Imagínate, Graciela, de que estas investigaciones han arrojado, ¿verdad? Que hay elefantes, ¿verdad? Que pasan hasta un mes, ¿verdad? Ahí, alrededor de los restos de los otros elefantes. Entonces, qué bonito los sentimientos realmente que ellos Qué bonito tienen, realmente, ¿verdad? si nos gustaban los elefantes, creo que ahora nos pueden llegar a gustar más, porque qué bonito saber eso, o sea, por eso yo siempre he dicho que los animales son seres vivos que nosotros tenemos que apreciar y querer, o sea, qué sentimiento, o sea, hasta a mí me tocó ese sentimiento de que ellos estén ahí. Exacto, Graciela. Pero ahora háblame del otro mito que tú traes. Ok, yo te vengo a hablar de un mito, venimos un poco con temas diferentes, pero demasiado interesantes, y es sobre los bebés. Dime, ¿tú alguna vez has cargado a un niño o sabes que a los niños a cada rato les pega hipo, Fabi? Sí, fíjate, en realidad es algo que hasta uno de adulto desespera, el Sí. hipo. Ya te imaginas a un niño, ¿verdad? Entonces, el mito es, me imagino que también en casa han escuchado, si el niño tiene hipo, pues ponle un hilo rojo en la frente. Y eso es algo que nos decían nuestras abuelitas, eso es un mito de abuelitas. Pero, ¿realmente funciona colocarle un hilo rojo en la frente a un bebé, a un recién nacido? Incluso a un niño de meses, menos del año. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia sobre esto? Pues la ciencia nos dice que realmente no hay ninguna relación, porque el hipo son contracciones súbitas de un músculo. Este músculo es el diafragma y hace que se mueva o tenga repeticiones involuntarias que sean más bruscas. Entonces, esto es algo sobre las vías respiratorias y no tiene nada que ver con lo visual o con el tacto, o sea, al tener el hilo en la frente, o sea, no tiene nada que ver. Y aparte de esto, lo que es necesario, pues, es evitar darles de forma mal el líquido a los niños, porque sabemos que los niños a estas edades solamente toman leche. Entonces, si tenemos una buena postura, podemos evitar que al niño le dé cólicos o hipos demasiado seguido. Aparte de eso, también es necesario siempre sacar los gases de los niños para evitar el hipo.
Pero el hipo es algo natural y recordemos que los niños están desarrollando su sistema digestivo y su sistema nervioso. Entonces, esta es una relación que han encontrado ciertos científicos de que este puede ser el motivo por el cual a los niños les da de forma más seguida el hipo. Pero los padres en casa no tienen por qué preocuparse si al niño le da hipo seguido, sino que solamente tener estas formas correctas de darle la comida a ellos. Incluso hay personas, y hay estudios en los que si el niño tiene hipo, pues es bueno sacarle los gases o darle un poco más de líquido para que éste pueda quitarse. Pero el hilo no tiene nada que ver, o sea, realmente es un mito. Y Fabi, ¿verdad que, o sea, yo creo que todavía ese mito es usado? Exacto, Graciela. Y fíjate de que muchas veces eso es lo que creemos, ¿verdad? ¿Qué y creemos? Algunas madres hasta se meten el hilo rojo en la boca. En la boca, y sí. se lo ponen y al se lo bebé. ponen para que el hilo no se caiga de la frente. Pero lo bueno es, Graciela, imagínate lo que la ciencia nos dice para salir un poquito de la duda. estas actividades que tenemos ya de años, ¿verdad? Y dejarlas de hacer. Exacto. Pero ahorita que estás hablando de algo tierno de los bebés, se me viene el siguiente mito que tengo, que es acerca de un animal, de un ser vivo que nos encanta, que tenemos la mayoría en la casa, que son los cachorritos. Ay, sí, me encantan los cachorritos. Pues fíjate que en realidad el mito es si ellos miran a color o ven en blanco y negro. ¿Qué opinas? Pues yo he escuchado que miran en blanco y negro. Eso yo creo que todos lo hemos escuchado, principalmente cuando son niños. Dicen, no, es que él me mira en blanco y negro, mi cachorro. Pero vamos a ver qué nos dice realmente la ciencia. Pues fíjense que, al igual que tú, todos los televidentes, ¿qué realmente es lo que la ciencia nos dice acerca de los colores que miran pues estos cachorros o los perros que tenemos en nuestra casa? En realidad esto tiene mucho que ver con el espectro visible que nosotros, los vertebrados, tenemos en realidad en nuestra retina del ojo. Estos espectros, sabemos de que nosotros tenemos la gran variedad de detectar estos colores de diferentes formas, pero los cachorritos, ¿verdad? Solo tienen, sí tienen la diferenciación de algunos colores, pero no de todos. Por ejemplo, ellos pueden distinguir bien entre el azul y el amarillo, pero si ya los ponemos entre un amarillo y un anaranjado, ya ellos no pueden distinguir bien estos colores. Y todo se da por este espectro que yo les digo. Y también acuérdense que nosotros en nuestros ojos tenemos lo que son los conos, los famosos conos, que son estos receptores de los colores, en el cual nosotros de seres humanos pues tenemos estas 3, ¿verdad? Y los cachorritos pues solo tienen 2. Imagínate, Graciela, ¿quién podría decir de que los famosos perritos miran, ¿verdad?, también a colores? Sí, que es totalmente falso que miran en blanco y negro. Entonces, si nosotros escuchamos tal vez a los niños pequeños de nuestra casa decir eso, hay que corregirlos. Yo creo que, Fabi, es lo mejor, porque ellos van una cadena de que, mira blanco y negro. Entonces, no, dar la cadena correcta. La ciencia dice que ellos sí pueden distinguir ciertos tipos de colores. Exacto, esta variante, ¿verdad? Sí, la exacto. variante que yo les decía que tenemos 3 y nuestros cachorritos tienen 2, pero sí, los espectros sí nos miramos, ¿verdad?, como vertebrados. Ok, Graciela, pero ha estado súper interesante lo que es estos mitos, pero es hora de decir adiós, ¿verdad? Lastimosamente. Sí, pero como todos los viernes siempre los esperamos y necesitamos y les pedimos, ¿verdad?, también que nos escriban a nuestra página web y dejen sus comentarios, y también si ustedes quieren que les aclaremos algún mito en nuestra página de Facebook, vamos a descubrir CCNN para que nos puedan escribir. Así que los esperamos otro viernes más. Hasta la próxima.